Buenas noches, profe. Muy buenas noches, William, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Qué bueno, William, me alegro mucho. Qué bien, hermano, por tu puntualidad y por estar en la jugada, hermano. ¿Cómo vas con estas dos últimas actividades de humanidades, proyecto de vida y diagrama de sistemas? La verdad, profe, no he sacado tiempo para hacerla porque me han tenido como el negro bailando de lado a lado. Bueno, bueno, bueno. Y vienen cuatro, William. Vienen cuatro muy interesantes con esta que tenemos el día de hoy, todas sobre los derechos, sobre el trabajo decente, sobre el trabajo digno, muy interesantes. Todo el tema de legislación en cuanto al tema laboral. Son actividades que pues, no tan complejas, pero vos sabes que todo eso a todo eso hay que saber. Y ustedes están ya terminando toda esta parte lectiva. O sea, conmigo terminan etapa lectiva y ya de una vez etapa productiva. Entonces, sí van a tener que ponerse al día en todas esas actividades, William. Sí, señor, ahí estos días, como has dicho, que me libere un poquito, me pongo a tiempo con él. Ok, William. Andrea, buena noche. Buenas noches, ¿cómo está, Muy profe? bien, gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, profe, sí, bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo vas con esas actividades de Bien, proyecto de vida y profe, diagrama de sistemas? ya ¿Perdón? las terminé, profe, me falta enviarlas. Ah, perfecto, perfecto. Le estaba diciendo a William que vienen cuatro actividades y con esas cuatro cerramos prácticamente esta fase de esta última fase, monitoreo de clientes y la etapa lectiva, ¿cierto? Entonces le decía a William que hay que ponerse al día pues en esas actividades, que bien que hayas avanzado, porque siendo actividades sencillas siempre requieren su tiempo, ¿cierto? Ok, tal vez tiene Andrea dificultades con el audio. Bueno, muy bien. Esperemos un momentito. Esperemos un momentito. ¿Ya me escuchan? Sí, señorita. Sí, ya me escuchan. No, profe, sí. Sí. Sí, se requieren también su tiempo. Sí, profe. Ajá, qué bueno. Sí, entonces le estaba diciendo a William que ustedes prácticamente ya están a punto de iniciar su etapa productiva. Entonces deben estar al día en todas, en todas esas actividades para que no tengan dificultad con su etapa productiva. Bueno, esperemos un momentito. Sí, Si se corta alguien para que iniciemos entonces con esta actividad. Bueno, eh, van a estar muy atentos a un video tutorial que vamos a observar. Van a tratar de colocar pues mucha atención, no perderse ningún detalle de este video tutorial. Es más, en la medida de lo posible, si pueden tomar alguna nota, sería interesante. Sin embargo, ese video tutorial va a quedar cargado en este video, entonces van a poder repasarlo las veces que quieran. Es un videoclip muy recomendado, ese no está en el material de estudio, no está incluido en el material de estudio. De hecho, lo busqué porque una actividad que está recomendada en el material de estudio no está ahí en últimas. No lo vi.
Entonces, por eso busqué este otro recurso supremamente interesante que nos da todo un contexto histórico respecto a lo que tiene que ver con la evolución del trabajo, desde épocas antiguas hasta la época actual, pasando por los diferentes modos de producción, modos de trabajo y todo lo que eso implicó a nivel económico, político, social y, por supuesto, antropológico, porque estamos hablando del ser humano y lo que significa para el ser humano el trabajo. Prácticamente la historia del ser humano, la historia evolutiva, la historia de transformación, la historia de crecimiento del ser humano, está marcada precisamente por el trabajo y por las diferentes etapas de evolución y de desarrollo, precisamente de esos modos de producción y las relaciones pues que se generaron a partir de estas. Entonces es un video muy interesante y espero pues que se lo vean y se lo disfruten todo. No sé si iniciamos de una vez o esperamos un poco más. Igual las personas que no han podido conectarse pues tendrán acceso al video, a la sesión en línea. ¿Qué opinan Andrea y William? Profe, pues lo que usted decida, igual pues si esperamos 10 minutos, esperamos como usted quiera. Bueno, entonces hagamos una cosa pues. Vamos viendo el video tutorial y en la medida en la que vaya transcurriendo seguramente se van a ir vinculando pues otros participantes. Y pues simplemente yo les voy dando entrada. Entonces, y después al final pues les explicamos de qué se trata. Y los invitamos a que vean el video y vean el tutorial. Ustedes en este momento están observando la pantalla. Sí, señor, pero todavía no reproduce. Ah, bueno, está quietico, no, es que lo tengo ahí. Era solamente para ver si pueden ver la pantalla. Listo. Entonces, voy a darle iniciar. Entonces, muy atentos pues al video, al contenido. Bueno, se salió la compañera. No, William, esperemos un momentito. A ver si logra ingresar nuevamente. Listo, profe, sí, de pronto la señal es que por ahí donde ya vi es complicado. Perfecto. Esperemos un segundito, a ver. Unos minutitos. ¿Y qué te iba a preguntar, William? Respecto a la legislación laboral, mucho conocimiento, poco conocimiento. ¿Tuviste la oportunidad de revisar esta actividad del día de hoy, ese material de formación? No, pues seguramente no, por lo mismo que comentas. Mucha actividad y de allá para acá, ¿cierto? Sí, señor. No, no, profe, es que como, digamos, cambié de trabajo, entonces apenas me estaba adaptando a los tiempos laborales. Ah, perfecto. Entonces Perfecto, es por William. eso que tengo que sacarle tiempo. Perfecto. Y bueno, mucha buena idea, buen conocimiento respecto a la legislación laboral, toda la legislación que regula el trabajo en Colombia, mucho conocimiento, poco conocimiento. No, la verdad poco, me hace falta leer mucho en eso. Entonces, William, será una bonita oportunidad para que bueno, estés como muy al tanto de todos estos elementos. Bueno, como te lo decía hace un momentito, ya se irán vinculando otras personitas. Iniciemos, porque igual va a quedar en el video, todo va a quedar en el video y podrán pues acceder a él y tener acceso a la información, darse cuenta, documentarse para poder realizar
la actividad, que no siendo una actividad difícil, pues sí necesita tener como unos argumentos y tener un contexto sobre lo que es y ha sido el trabajo a lo largo de la historia. Entonces, como te decía, sin más, iniciemos y ya quien se vaya vinculando, pues lo vinculamos. Bueno, entonces, vamos al videito, pues. Ahí estás, bueno, nuevamente, William, ¿estás viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, aquí va. El marxismo es una teoría política, económica y social que se basa en las ideas del filósofo. William, ¿estás escuchando? Sí, señor. Ok, continúa entonces. Y economista alemán Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto, presuntamente, crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se colectiviza y se comparte equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El marxismo enfatiza la importancia del papel del Estado como instrumento de la clase dominante para mantener su poder y control sobre la sociedad. Marx creía que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno. Para ellos se debía imponer la dictadura del proletariado. Para Marx, la dictadura del proletariado es un concepto político que describe la etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista sin clases. Marx creía que la única forma de abolir la desigualdad social y económica de la sociedad burguesa capitalista era a través de una revolución social liderada por la clase trabajadora, también llamada proletariado. Después de la revolución, según Marx, la clase trabajadora tomaría el control del Estado y establecería esa dictadura del proletariado que sería temporal y tendría como objetivo la eliminación de la propiedad privada y la construcción de una sociedad socialista sin clases. Durante este periodo, el Estado actuaría como una herramienta para llevar a cabo la transformación social y económica necesaria para construir un mundo más igualitario. Para Marx, la dictadura del proletariado no se trataba de una dictadura en el sentido tradicional del término, sino de un periodo de transición en el que la clase trabajadora tendría el poder político para hacer los cambios necesarios para construir una sociedad sin clases. La idea era que, una vez que se hubiera eliminado la propiedad privada y se hubiera construido una sociedad comunista, el Estado dejaría de existir. También dejarían de existir las clases sociales y los empresarios capitalistas. De esta manera, la sociedad se autogobernaría y sería libre, una utopía que aguanta bien el papel, pero que nunca ha podido llevarse a la práctica, y no porque no se haya intentado. El marxismo ha inspirado muchas revoluciones, como la Revolución Rusa, 1917, la Revolución China, 1949, o la Revolución Cubana, 1953, instaurándose formas de gobierno fuertemente estatistas y de corte totalitario. Por ello, el marxismo ha sido objeto de muchas críticas y debates a lo largo de los años, pero no se puede negar que sigue teniendo una influencia muy importante a nivel político y económico en todo el mundo. Resumamos brevemente las fases para llegar a la sociedad comunista plena según la teoría marxista. Fase 0. El capitalismo. La primera fase es el capitalismo, supuestamente en la que se encuentran la mayoría de democracias liberales occidentales. En ella, según la teoría marxista, la propiedad privada y la explotación de los trabajadores son la norma. Marx creía que el capitalismo podía ser reemplazado por la siguiente fase. Fase A. El socialismo. La siguiente fase es el socialismo, también conocido como la dictadura del proletariado.
Durante esta fase, la clase trabajadora toma el control del Estado y establece una propiedad colectiva de los medios de producción. El objetivo es eliminar la desigualdad social y económica y establecer una sociedad sin clases. Fase B, el comunismo pleno. La fase final es el comunismo pleno, en la que la sociedad se autogobierna y no hay propiedad privada, no hay clases sociales y no hay Estado. Marx creía que en esta etapa la sociedad habría alcanzado la plena igualdad y que la explotación y la opresión serían cosas del pasado. No se conoce ninguna sociedad hasta la fecha que haya avanzado hasta el comunismo pleno desde que Marx formulara sus teorías. Las dos obras más conocidas de Karl Marx son El Manifiesto Comunista, de 1848, y los 3 volúmenes de El Capital, aparecidos entre 1867 y 1894. Friedrich Engels, amigo y colaborador de Marx, participó en la redacción del Manifiesto Comunista y en los 2 últimos volúmenes del Capital. En el Manifiesto Comunista se dice: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros, jurados y compañeros. En una palabra, opresores y oprimidos en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada. Una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. Influidos por Feuerbach y Hegel, Marx y Engels acabaron generando un corpus dogmático de ideas con una clara vocación dialéctica, maniquea y revolucionaria. Todo esto a su vez generó una corriente historiográfica conocida como materialismo histórico, un marco conceptual o una filosofía para explicar la historia que se fue constituyendo a la vez que fueron apareciendo diversas escuelas historiográficas nacionales. La corriente marxista sostiene que los procesos sociales y políticos están determinados por factores económicos y materiales colectivos, en lugar de ser el resultado de la voluntad individual u otros elementos. Según el materialismo histórico, las relaciones sociales y las instituciones políticas de una sociedad son el resultado de las fuerzas económicas que rigen la producción y distribución de bienes y servicios. En otras palabras, las condiciones materiales en las que vive la gente determinan su forma de vida, sus ideas y sus valores. La dinámica histórica registra la sucesión de 4 modos de producción distintos. 1. Comunismo primitivo, típico de las sociedades tribales donde existe una propiedad comunal de la tierra y una producción de bienes para la subsistencia sin la presencia de clases sociales explotadoras. Este modo de producción lo vemos en las sociedades prehistóricas. 2. Modo de producción esclavista. Esta es la segunda etapa histórica del desarrollo de los modos de producción, típica de la Edad Antigua, en la que la propiedad privada de la tierra y los medios de producción se combinaron con la esclavitud para producir bienes. 3. Modo de producción feudal. En la tercera etapa, típica de la Edad Media, la propiedad privada de la tierra y los medios de producción están controlados por señores feudales, y la producción se lleva a cabo gracias a los siervos de la gleba, quienes deben trabajar la tierra del señor y entregar una parte de su producción. 4. Modo de producción capitalista. Es la cuarta etapa histórica, caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado para generar beneficios. Las leyes de funcionamiento del modo de producción capitalista constituyen la materia analizada por Marx en el primer volumen de El Capital. Bajo esta perspectiva, las relaciones sociales propias del modo de producción capitalista se caracterizaban por la existencia de 2 clases antagónicas. 1. La burguesía. Es la clase dominante que tiene la propiedad privada de los medios de producción. Los burgueses acaparan la plusvalía generada por el producto del trabajo de los obreros que tienen asalariados. Y 2. El proletariado. Es la clase dominada, desposeída de los medios de producción y obligada a trabajar a cambio de un salario siempre inferior al valor del producto de su trabajo. Según el marxismo, existe una explotación social, ya que la burguesía acapara de manera injusta la plusvalía generada en el mercado por los obreros.
Este antagonismo estructural entre los intereses respectivos de ambos grupos es la base de la lucha de clases. Tras la etapa 4, en la que tenemos un modo de producción capitalista, llegarían las fases A y B, socialismo y comunismo pleno, que ya hemos explicado antes. Como podemos comprobar, la teoría marxista es teleológica, es decir, cree firmemente que la historia tiene un comienzo y tiene un fin, y que nos encaminamos irremediablemente hacia el comunismo, es decir, a una sociedad sin clases donde la humanidad quede liberada. Las ideas de Marx han sido desarrolladas por otros teóricos, como el líder bolchevique ruso Vladimir Lenin, principal líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917, o Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. La muerte de Lenin dio lugar a varias escuelas de pensamiento, como el marxismo-leninismo, corriente continuada por Joseph Stalin en la Unión Soviética, o el trotskismo, desarrollado inicialmente por León Trotsky, que se enfrentó a Stalin, liderando la oposición de izquierda. Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética y murió en México asesinado por órdenes de Stalin. En China, Mao asumió algunos planteamientos del marxismo-leninismo, configurando un sistema de pensamiento propio conocido como maoísmo. El marxismo también ha influido en muchos políticos, como la alemana Rosa Luxemburgo, el albanés Enver Hoxha, el yugoslavo Josip Broz, más conocido como Tito, el búlgaro Georgi Dimitrov, el rumano Nicolae Ceausescu, el vietnamita Ho Chi Minh, el norcoreano Kim Il-sung o el cubano Fidel Castro, en filósofos y pensadores como Georg Lukács, José Carlos Mariátegui, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, o en historiadores como Eric Hobsbawm. Si te han gustado este... Ok. William, ¿estás ahí conectadito? William. Sí, señor. Perfecto. Ja, tremendo video, ¿no? Tremendo recorrido el que hace ese video. Ya les voy a explicar por qué el video y de qué se trata todo esto. Alejo, muy buena noche. Buenas noches, profe Nelson, ¿cómo va? Bastante bien. Y buenas Muchas gracias. noches a William también. Ah, perfecto. Andrea, Buenas noches. bueno, Andrea está intentando ingresar, ¿cierto? Andrea no, Andrea está conectada. No, señor, estaba pidiendo el acceso, pero ya no está otra vez, ya se fue. Ah, perfecto. Andreilla. Bueno, vamos a ver si pide nuevamente el acceso. Entonces, Alejo, este video tutorial que estábamos observando, que quedó pues precisamente en la grabación, ya tendrás la oportunidad de verlo en su totalidad. Cuando descargue el video y les comparte el enlace, por favor, obsérvalo, es supremamente interesante. Y estamos hablando del tema específico del que trata la actividad taller, precisamente sobre todo lo que tiene que ver con la legislación respecto al trabajo. Y este video nos ubica históricamente, nos permite ver el panorama completo, desde los diferentes modos de producción hasta situaciones o realidades como las dimensiones del trabajo, que son precisamente una dimensión antropológica, una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión legislativa o normativa. Las 4 dimensiones fundamentales que enmarcan todo lo que tiene que ver con el trabajo y lo que ha generado precisamente el trabajo en el desarrollo evolutivo de la especie humana. Cuando hablamos del hombre, es de la especie humana. Y es precisamente a lo que hace referencia esa dimensión sociológica del trabajo. Entonces, sí, una invitación cordial a observar el video, que es muy interesante. Y para complementar ese video, están observando ahí la pantalla.
Sí, señor. Perfecto. Les voy a compartir este textico también, este texto que dice dimensiones del trabajo antropológica, sociológica, económica y jurídica, o legislativa, o normativa. Jurídico tiene que ver con leyes y normas. Todas las leyes y normas que regulan el trabajo, que son bastantes, ¿cierto? Porque todo, absolutamente todo está regulado. Entonces, en este pequeño texto, pues se trabajan esas dimensiones de una manera muy lo que busca precisamente ese video que plantea un panorama todavía más amplio, mucho más amplio, porque además de que plantea las 4 dimensiones del trabajo, perfectamente están dibujadas a lo largo de la disertación en ese video, también las coloca como interactuar, que tiene que ver lo sociológico con lo antropológico, con lo social, con lo legal, ¿cierto? Lo podemos ver claramente marcado a lo largo de la explicación del video. Y les comparto entonces también algunas palabras pues como complementarias al respecto de las dimensiones del trabajo. Vamos a tener la oportunidad de verlas así rápidamente a través de este link. Bueno. Estamos observando, ¿verdad? Señor. Bien, perfecto. Entonces, aquí están las dimensiones del trabajo. Una primera dimensión es la antropológica. Etimológicamente, la palabra antropología significa estudio del hombre. Antropos significa hombre y lógica, estudio o logía, antropología o antropológica. Todo lo que tiene que ver con el trabajo respecto al ser humano, ¿cierto? Que en últimas es quien le da sentido al trabajo. Nosotros podríamos decir que un caballo trabaja, un caballo de trabajo, un caballo de carga, de esos que arrastran las zorras o que desempeñan múltiples funciones, ¿cierto? No es lo mismo el trabajo desde esa perspectiva, ¿cierto? De los animales, de las bestias en ese caso, refiriéndonos al caballo, al trabajo realizado por un ser humano, ¿cierto? Tiene unas connotaciones e implicaciones totalmente diferentes. Lo antropológico le da pleno sentido a lo laboral, al trabajo, ¿cierto? Entonces, en lo que tiene que ver con la dimensión antropológica, la acción humana de ganarse la vida no está determinada solo por instintos, y daba el ejemplo de los caballos, no solamente por instintos, sino también por propósitos. Trabajar, pues se trabaja con propósitos, ¿cierto? Hay muchos propósitos que se desprenden del trabajo o del oficio que podamos desempeñar. Las personas nos del entorno lo que necesitan para vivir. En muchos casos, el trabajo transforma de un modo efectivo el entorno. Precisamente, las diferentes revoluciones a todo nivel, industrial, de comunicación, no es otra cosa que transformar el entorno, transformar el contexto, transformar la realidad a partir de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y en el proceso crea un nivel de vida para algunos que sobrepasa con mucho la subsistencia básica. Se busca con el trabajo un bienestar para toda la comunidad. Entonces, a eso se refiere con los propósitos que tiene pues el trabajo. Y de esa manera se sintetiza esa primera dimensión antropológica. Una segunda dimensión, vamos a ver quién está pidiendo ingresar. Un momentito. Una segunda dimensión es la dimensión sociológica, ¿cierto? El ser humano realiza su trabajo en interacción con otros seres humanos, necesariamente. Y podríamos ver cantidades de ejemplos sobre esa relación de los individuos para la realización de tareas, para la producción de bienes y servicios. Necesariamente son procesos sociales, son procesos de socialización. De hecho, una de las agencias socializadoras
transformadoras por excelencia es el trabajo, en lo que tiene que ver con los procesos de socialización que viven los seres humanos. Entonces, a eso hace referencia esta dimensión sociológica. Esta dimensión también tiene en cuenta los procesos deshumanizadores que propician los avances de la automatización. Entonces, sabemos cómo ese tema está de moda, está en boga, es un tema muy actual. ¿Cuántas personas se quedan por fuera de la dinámica laboral porque son reemplazadas por una máquina o por procesos de automatización? Y eso tiene que ver también con esa dimensión sociológica. Interés en el actor sindical y el sujeto obrero colectivo. Entonces, todos esos son procesos de socialización. Todo lo que tiene que ver con la protesta, la huelga, la exigencia de los derechos, la reclamación, todo lo que tiene que ver con la normatización, ¿cierto?, de los procesos de la vida laboral del ser humano, a eso hace referencia esa dimensión sociológica, porque precisamente esa transformación, esa legalización, esas reclamaciones se hacen es precisamente por el bienestar de las personas en colectivo. Y, bueno, tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión económica. Por supuesto, es de las principales dimensiones de todo el proceso laboral, porque tiene que haber como una retribución, ¿cierto? No solamente salarios, digamos, de tipo, en modo como de bienestar, ¿cierto? Y prestaciones, sino económica, una remuneración por ese trabajo. A eso se refiere esa dimensión económica. Precisamente es el empleo, el trabajo, el que nos permite ser, el que nos permite crecer, el que nos permite transformarnos, ubicarnos, ¿cierto? Acceder a bienes y servicios. Entonces se refiere a la remuneración del trabajo realizado, pero una remuneración, pues el ideal es que sea una remuneración adecuada, justa, ¿cierto? No un usufructo, no una explotación, como claramente lo dejaban expuesto o expresado en el video. Tiene en cuenta los aspectos relacionados con el justo pago y las condiciones laborales, que por ley se establecen, se deben establecer o se han establecido. Organización de sectores económicos que permiten el desarrollo articulado de una comunidad, ¿cierto? Precisamente gracias al trabajo y gracias a esos dividendos, gracias a esos beneficios que otorga el trabajo, es que la comunidad se establece, crece y se transforma. Y vamos a la cuarta dimensión del trabajo, que es la dimensión jurídica, todo lo que tiene que ver con la legislación, con la normativa, normas que proponen realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital, relaciones entre el trabajo y el capital. Bueno, en el video que observamos hay unos términos bien interesantes, ¿cierto? El proletariado, el dueño de las empresas, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, la plusvalía, el trabajo digno. Muchos conceptos se abordan en ese video y de verdad invito nuevamente a que lo observen detenidamente y traten de extraer la máxima cantidad, de elementos para poder hacer este análisis estructural, este análisis integral de todo lo que tiene que ver con la interacción de estas cuatro dimensiones, ¿cierto? Antropológica, social, económica y jurídica. Entonces, reglamentan la confrontación entre los dos sujetos del proceso de trabajo para evitar de esta forma un enfrentamiento que altere la paz social. Pues dueños de la producción, de los medios de producción de las empresas y la gente que trabaja, ¿cierto? Por un salario. Condicionada por la extensión del trabajo, subordinado y realizado para otros. Aquí están entonces estas cuatro dimensiones del trabajo y ya les voy a comentar por qué esa introducción, por qué el video, por qué esta presentación.
de las dimensiones del trabajo. Continuamos todavía, William. Sí, señor. Perfecto, no nos desconectemos pues como de la línea que llevamos. Andrea ha estado pues como intermitente, está nuevamente, qué bueno. Alejo, para ustedes Aquí tres que nos estamos. acompañan en esta reunión, qué bien, excelente. Para ustedes tres que nos acompañan en esta reunión y para los aprendices que no se han podido conectar, que verán el video, pues tendrán la oportunidad de visualizar ese video introductorio, ese video tutorial introductorio sobre el marxismo. Marx es uno de los teóricos o de los autores que nos van a presentar en el material de estudio. Casi todo ese material de estudio cita a Carlos Marx, menciona a Carlos Marx, porque es una de las personas más influyentes en todo lo que tiene que ver con un análisis así concienzudo, muy comprometido. Él entregó su vida entera en torno a esa temática, a mejorar las condiciones laborales para las personas, a generar una sociedad donde el trabajo de verdad se dignifique y el trabajo dignifique al hombre, que se cese la explotación, que los dueños de los medios de producción no sean como tan acaparadores, tan injustos y entiendan que si todos nos beneficiamos, pues todos los procesos a nivel del ser humano serán mucho mejores. Por eso luchó Carlos Marx y es uno de los autores que más citan en este material de estudio que les voy a compartir a continuación. Entonces, para que tengamos presente qué es lo que vamos a realizar en esta actividad que nos convoca hoy, pues ya hicimos toda una motivación, toda una ubicación, toda una contextualización. Entonces, vamos a ir como a nuestra ficha y a qué es lo que tenemos que hacer, así de manera muy, muy ágil. Bien, entonces nuestra ficha nos dice que estamos, vamos a mirar rápidamente el cronograma. Cronograma, monitoreo de clientes. Así rapidito como para que nos ubiquemos en qué estamos. A mí me parece esto muy importante, tanto para ustedes que están aquí conectados como para los aprendices que tienen el recurso de la grabación de la sesión en línea. Ya hicimos las dos actividades, proyecto de vida y diagrama de sistemas, en la que están colgados la mayoría, porque yo solo he revisado dos aprendices que están al día en esas dos actividades. El resto pues tendrán que ponerse al día si quieren, obviamente, pasar a la etapa productiva, a la fase productiva. Pues obviamente lo van a hacer y quieren hacerlo. Seguramente ha habido muchos inconvenientes, como lo expresaban ahora los aprendices pues al inicio de este espacio, pero bueno, tendrán que ponerse al día para poder continuar con el proceso. Entonces ya estas dos actividades están evacuadas. En este momento estamos iniciando con el taller. La actividad que nos convoca el día de hoy se llama taller, véalo acá, 9 al 13 de octubre, taller. Es una actividad magnífica y por eso toda esta ambientación y toda esta contextualización histórica sobre el trabajo. Y nos quedan entonces faltando otras 3 actividades que iremos desarrollando a lo largo de este mes. Por eso, con las dos anteriores, video de presentación del proyecto de vida, diagrama de sistemas y estas 4, entonces se les va a convertir eso en una vaina bien compleja. Por eso hay que ir avanzando, para que lo tengan en cuenta. Bueno, una vez compartido el cronograma, así rápidamente, lo estamos ubicando, vamos a ir a la actividad. Monitoreo de clientes, actividades proyecto 4. Bueno, el material de aprendizaje, así rapidito, es este que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Aquí hay una actividad que en la guía de aprendizaje vamos a observar, dice, con el instructor, ponerle mucho cuidado a la presentación sobre las dimensiones del trabajo, antropológica, sociológica
económica y lo que tiene que ver con las normas, leyes y legislativa. Pero ese material no está aquí, no está en este. Entonces, por eso yo tuve que buscar otro material diferente, que es muy interesante y hasta mejor, porque hace una contextualización. Fueron 13 minutotes, pero valieron la pena cada segundo, cada minuto, porque hace una contextualización general. Y los invito nuevamente, y me perdonan que sea tan reiterativo, a revisarlo nuevamente, porque van a tener todo el contexto completo. Entonces, revisar este material de trabajo desde la introducción hasta el desarrollo para una vida digna, aquí está esbozado todo esto de lo que nos habló el video, esa pequeña presentación sobre las dimensiones del trabajo que realicé. Aquí está, aquí lo abordan nuevamente, lo profundizan, lo amplían. Hay una serie de enlaces y de videos cortos que les ayudan a tener una comprensión amplia sobre esta actividad que nos convoca hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, voy a cerrar aquí y vamos a ir. Ya está el material de estudio, derechos fundamentales del trabajo. Saben que esta metodología requiere una actitud de mucha responsabilidad, muy comprometida y muy autodidacta de revisar ese material de estudio. Si yo no reviso el material de estudio y soy incisivo con eso, me voy a quedar como por las ramitas. No voy a ir al tronco y voy a llegar hasta la raíz, sino que me voy a quedar en las ramas. Ese material de estudio hay que revisarlo. Yo sé todos los elementos que pudimos expresar ahora al inicio, con el mismo video tutorial, todo eso, si yo no lo abordo, si yo no vuelvo al material, si no lo repaso, si no lo apropio, pues va a ser como unas palabritas que me dicen al oído, pero no pasan de ahí. Para poder apropiar los temas, los contenidos, tengo que abordarlos, leerlos despacio, rayar, tomar nota, hacer un pequeño esquema. Si no, no hay esa apropiación de los elementos, porque por lo general son grandes volúmenes de información. Entonces, muy recomendable ir a este material de estudio, Derechos Fundamentales del Trabajo. Guía de aprendizaje, y la actividad pues está por aquí, se llama taller. Es esta actividad, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta flechita, la despliego y me dice taller, taller. Esa es la actividad que debo realizar. Pero antes de mirar la actividad, veamos la guía de aprendizaje que nos dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que vamos bien en cuanto a la información, en cuanto a los contenidos, en cuanto a las orientaciones, en cuanto a la contextualización. Y entonces vamos a ver concretamente de qué se trata esta actividad taller. Por aquí la estoy ubicando. Está más abajito o más arriba. Texto argumentativo, no creo que está más arriba. Sí, está más arriba, ya. Ya la ubicamos. Está por aquí. Informe. Aquí está. Taller, véala acá. En la página 14 de la guía de aprendizaje. Taller se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. Experiencias propias, familiares y de la comunidad. Para la siguiente evidencia, resuelva las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Ojo, primera pregunta de ese taller. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región?
esa información pues hay que averiguarla. Por lo general uno sabe qué es lo que se produce en su zona, en su región, a donde pertenece, conoce. Es una zona cafetera, zona turística, pesca, qué sé yo. Cada uno sabe cuál es la actividad productiva más importante de su municipio, actividades económicas más importantes, y si no, pues hay que consultarlas. Dice, describa cómo el trabajo en su región, cómo es el trabajo en su región o municipio. Es la segunda pregunta. ¿Cómo es el trabajo en su región o municipio? Dice, consulte información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo. Ojo pues, ese video que vimos al inicio nos da muchos elementos, con otros elementos que consultemos para hacer esa línea del tiempo. Una línea del tiempo, pues, a ver, no, una preguntita para los que están aquí conectados. ¿Saben qué es una línea del tiempo? Alejo, Andrea, William. En las Pues, actividades realizadas les ha tocado hacer línea del tiempo. no. No, bueno. Pero ¿sabes qué es? ¿Te viene a la cabeza alguna idea? Sí, me hace una línea horizontal con fechas y sucesos. Exactamente, no, sencillito. Una línea y le va sacando unas flechas y va colocando las fechas más importantes, los momentos, las situaciones, los hechos, los sucesos. Obviamente va en orden cronológico o ascendente o descendente, ¿cierto? No se pueden colocar o no se deben colocar como intercaladas, ¿cierto? Si usted empezó en el siglo XIX, sigue el siglo XX, sigue el siglo XXI. No colocar siglo XXI, siglo XX, después siglo XIX, sino la línea del tiempo, por eso es línea, lineal, va en orden ascendente, no descendente realmente, en orden ascendente, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Eso es una línea del tiempo muy bien, Alejo. Entonces no preguntamos más, pues porque diste de una vez con la idea. Una línea del tiempo. Entonces, consulta información sobre fundamentos de economía. Fundamentos de economía. Ya nos van a dar algunos links o algunas recomendaciones de dónde podríamos consultarlos. Fundamentos de economía y elabore una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características de trabajo para cada periodo. Se sugiere consultar el documento Méndez, MJS 1996, Fundamentos de Economía, tercera edición, México. Entonces, aquí nos están dando un link para ir a un buscador. Esto no es el documento, este no es el libro, no es el texto, es una página buscadora, una página donde yo puedo buscar el libro, pero está un poquito como complejita, como enredadita. Entonces, ayer que yo estaba mirando, bueno, este no es el libro, es una página donde yo busco el libro, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Yo estuve intentando buscar y estaba como un poquito enredado. Entonces yo simplemente, vamos a la página 14, me salí. Yo simplemente tomé ese link y fui al buscador, a Google, y ahí mismo me entregó el libro. Para que lo tengan en cuenta, porque uno se puede enredar mucho con eso. Listo. Entonces simplemente copia el link, lo coloca en el buscador, vamos a hacerlo y verán. Otra vez. Ay, bendito. No se puede tocar porque vamos a la 14. Bueno, entonces, usted toma el link, lo coloca en el buscador y ahí mismo le aparece el textico. Y coloca
No, perdón. Perdón, no es el, no es el, no es el link, es el autor. Ah, bendito. Coloca Méndez hasta 1996. Ese es el que coloca en el buscador. Dejémoslo ahí. Usted coloca esa cita bíblica en el buscador y coloca al final PDF. Para más, vamos a hacerlo y verá. Usted coloca al final PDF y ahí mismo le sale el libro. Sencillito. Control V y al final coloca PDF y buscar. Y ahí mismo le sale, véalo acá. Este es el libro. ¿Sí ve que mismo le descarga? Entonces en este libro usted encuentra todos esos elementos para construir la línea del tiempo. Es el que les están recomendando. Junto con el videotutorial que yo les propongo, que está muy bueno. Es que ya lo tiene, ya tiene toda esta información. Sin embargo, los que son muy curiosos, los que son muy juiciosos y les gusta ahondar más y tener el panorama más amplio, pues conjugan ambos, el video y otros videos y otros posibles videotutoriales con la información que nos proporcionan en este libro. Y así tienen más fuentes de información. Listo. Entonces aquí está el libro, Economía 1. Es un libro de 148 páginas. Aquí está toda la información. Listo. Toda la información que usted necesita. Vea, lo hice para comprobarles que se puede acceder a esa información. ¿Ven? Entonces, Fundamentos de Economía, tercera edición. Listo. Quienes quieran buscarlo a través de este buscador también lo pueden hacer. Este que está aquí como link, como enlace. En el encuentro online con su instructor, escuche atentamente la presentación sobre las dimensiones del trabajo, antropológica, sociológica, económica y jurídica. Por eso todo ese preámbulo y por eso toda esa contextualización. Entonces, ya realizamos pues como el abordaje de esas dimensiones del trabajo, lo que significan, a qué apuntan, la importancia de estas, porque precisamente cuando hablamos del trabajo hablamos de algo fundamental en la vida del ser humano, en la vida del ser humano como especie. Todo el proceso evolutivo, desde su nacimiento, desde que apareció en el planeta Tierra, desde la transformación, ¿cierto? En los periodos históricos. ¿Listo? Nos hablaban de los hombres primitivos, de cómo vivían, de cómo se relacionaban, de cómo trabajaban, de cómo estaban repartidas las cosas, ¿cierto? Luego lo contrastan con los medios de producción, con las etapas productivas, ¿cierto? Entonces, la etapa, digamos que esa etapa productiva primitiva, luego la feudal, el esclavismo, luego la feudal, luego el capitalismo, luego lo contemporáneo, lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Que es un imperialismo, es un capitalismo bajo un tremendo, ¿cierto? Que agudiza todas esas problemáticas y todo eso que se va esbozando históricamente. Entonces ya hicimos una pequeña contextualización. Sí, dime. Profe, se fue la señal cuando usted pronunció después del capitalismo la actualidad, ¿cómo la llamó? Ah, no, la época contemporánea. La época contemporánea, o sea, lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, no es después del capitalismo porque estamos en una época donde el capitalismo impera. Y es más que capitalismo, es un capitalismo bajo el sistema neoliberal, es un neoliberalismo muy, muy complejo que recrudece todo. O sea, más poquitos los dueños del mundo, podríamos decirlo. Este mundo está medido a cuartas y por donde usted vaya hay alambrados que no denotan más que la propiedad privada. Ya cada tramo de tierra
tierra de este mundo tiene dueño. Imagínese usted lo tremendo. Un mundo que supuestamente es para todos porque somos ciudadanos de este mundo. Pero pase usted una frontera a ver qué le piden. Mire todas esas problemáticas que se generan con la famosa migración a Norteamérica para el cumplimiento del famoso sueño americano. Cruce pues el tapón del Darién. Si no le permiten acceder, si no le permiten los recursos, la visa, la reglamentación de la documentación para ir supuestamente legalmente, vaya pues por otros medios. Se supone que somos ciudadanos de un mundo, que este mundo es de todos, pero eso es una falacia. A eso se refiere un neoliberalismo, un capitalismo bajo el sistema neoliberal, ¿cierto? Son más poquitos los dueños de todo y en mayor cantidad los dueños de nada, ¿cierto? Y sigue habiendo esclavitud, y sigue habiendo usufructo, y sigue habiendo explotación, y se vulneran la reglamentación laboral establecida y establecida a partir de muchas luchas, y se sigue vulnerando, y se sigue por debajeando, y mejor dicho, cada vez más pobres, cada vez con menos cosas, con menos calidad de vida, cada vez menos ricos, pero más ricos, etcétera, como por mencionar algunas cosas. Entonces, a todo ese contexto hace referencia este ejercicio que se va a realizar. Entonces, ya saben cuál es el texto que se va a consultar para hacer esa línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo, pues, mencionar los periodos históricos de producción y las principales características del trabajo para cada uno de esos periodos. Lo vimos en el video tutorial. Para los que no estuvieron desde el principio, les recomiendo observar en la grabación en línea el video tutorial sobre Carlos Marx. ¿Quién fue Carlos Marx y cuál fue su aporte a todo ese proceso, a todo ese análisis sobre el trabajo, sobre su transformación y sobre esas 4 dimensiones del trabajo: antropológica, social o sociológica, económica y jurídica? Ese video tutorial hace un recorrido histórico por esas dimensiones, las pone a jugar entre ellas, las pone a interactuar y hace un análisis estructural desde esas 4 dimensiones, para que lo tengan presente. Dice por aquí, en el encuentro vamos a observar entonces esto de las dimensiones, que ya lo hicimos. Dice, realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexo en el componente formativo. Ahí en el material de formación, entre los enlaces que nos proporcionan para tener una mirada más amplia de toda la legislación sobre el trabajo, está este documento: Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra en el anexo, ¿cierto? Cambios en el mundo del trabajo. Se encuentra en el material de estudio. Entonces, realizar la lectura del documento. En caso de que el interfaz de ese enlace esté dañado, pues consultar sobre cambios en el mundo del trabajo. Ya saben que hoy en día yo creo que todo está dicho, queda muy poco por decir. Entonces, sobre el tema que usted necesite, encuentra la información. Ahí está, pero en caso de que usted le clique y no le funcione, pues buscar algún material complementario que tenga que ver con los cambios en el mundo del trabajo. Igual el video tutorial que vimos al inicio le presenta esos cambios así en orden, ¿cierto? Y dibujados y todo. Cambios en el mundo del trabajo. Entonces, realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra en el documento anexo en el material de estudio, en el componente formativo. Construya un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, algo precario, es algo que carece, algo muy pobre, algo paupérrimo, sería otro sinónimo. Precariedad es carencia. Entonces, trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y su relación con la dignidad humana. Mire que todos estos conceptos son fuertes: precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. Entonces,
en ese mapa mental, perdón, una cosa es un mapa mental y, una cosa es y otra cosa muy distinta es un mapa conceptual. El mapa mental trabaja con gráficos, trabaja con ramificaciones, con colores, con conceptos. El mapa conceptual también trabaja con conceptos, pero no necesita imágenes, es solo conceptos y jerarquización de esos conceptos. Y la forma de desarrollarlo es de arriba hacia abajo. El mapa mental se realiza desde el centro hacia afuera, mapa mental con gráficos, el mapa conceptual de arriba hacia abajo. Entonces se categorizan los conceptos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, se caracterizan los conceptos desde los más importantes hasta los menos importantes y se van colocando hacia abajo en el mapa conceptual. Y esos conceptos se conectan o se relacionan con flechas y son flechas que significan unidireccionalidad o bidireccionalidad, porque va de arriba hacia abajo, pero el concepto también retroalimenta el. Entonces, por eso, ahí la flechita es de bidireccionalidad. Cuando la flecha tiene la flecha en ambos extremos, quiere decir bidireccional. Cuando tiene la flecha, la cabecita, en solo un extremo es unidireccional. Entonces, con el texto, Cambios en el mundo del trabajo, realizar un pequeño mapa conceptual que enfatice sobre estos conceptos. O sea, que las categorías principales son trabajo y cuáles subcategorías se desprenden de esa categoría. Precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. Nos están diciendo, haga un mapita conceptual. Entonces, llevamos ya línea del tiempo y mapa conceptual. Y también nos pidieron al inicio que resolviéramos unas preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio o región? Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Y respondemos esas dos preguntas, realizamos la línea del tiempo y realizamos el mapa conceptual. Eso es lo que nos están pidiendo realmente. Entonces dice aquí, pues obviamente con el material de consulta. Fundamentos de la economía y cambios en el mundo del trabajo. Ya saben cómo encontrar fundamentos de economía. Ya les dije que copian la cita bíblica, la colocan en el buscador, colocan PDF y descargan el PDF del libro. Y en el caso de cambios en el mundo del trabajo está en el material de estudio. Entonces ahí está el enlace, cliquean y buscan el material. En caso de que el material o el interfaz esté roto, pues lo buscan a través del buscador. Cambios en el mundo del trabajo. Repito, sino el biotutorial que observamos al inicio también nos proporciona mucha información al respecto. Ahí están claramente expresados muchos, si no todos los cambios pues, que se han suscitado a nivel de la historia de la humanidad. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, informe con el desarrollo del taller que tenga la siguiente estructura. Es un informe formal, o sea que no es cualquier informe. Hay que hacerlo formal y formal significa con su portada, bien presentado, márgenes, tipo de letra, espaciado, normas APA. Y normas APA hace énfasis en algo muy importante que es citación, respeto de los derechos de autor. Entonces dice título, introducción, solución de las preguntas, mapa conceptual, línea del tiempo, conclusiones y bibliografía. Bibliografía es, digamos, el quick o lo más importante cuando hablamos de normas APA. Normas APA hace referencia al tamaño de letra, al interlineado, a título, a subtítulos, a la nomenclatura, hace referencia a tamaño de letra, a todo lo formal, ¿cierto? Pero en específico se enfoca en normas, en citaciones, en citas bibliográficas, porque como para este trabajo estamos tomando muchas fuentes, dos en particular y otras que quieran consultar, por eso hay que citar, hay que colocar fuentes bibliográficas o bibliografía. Esa es la estructura, formato PDF, extensión mínimo 3 páginas, y se envía por el espacio que dice taller, que ya lo vimos en el despliegue de la plataforma Sayuna. Eso es lo que hay que hacer. Cuando vamos aquí en la plataforma, nos devolvemos un poquito y verá. Cuando vamos a la actividad, no hay anexo.
porque todo lo explica. No hay anexo porque todo lo explica. Ya, taller, cuando uno despliega taller, por lo general lo manda a un anexo, y aquí nos está diciendo que hay solamente un instrumento de evaluación. Y el instrumento de evaluación de lo que habla es de una rúbrica evaluativa. Entonces, para sacarse 100 puntos, según esta rúbrica, ¿qué hay que hacer? Todo muy completo. Portada, la portada, tiene todos los datos completos. Después nos dice desarrollo del trabajo, tiene una estructura visible, con una secuencia lógica, bien estructurada. Después dice mapa mental. Después dice tiene conclusiones. Bueno, mapa mental, línea del tiempo. Por aquí arriba debe decir el desarrollo de las preguntas. Ve, aquí está. Sobresaliente de la solución de las preguntas, ¿cierto? Y en el mapa mental. O sea, si cumple con todo eso, 100. Y si no, pues vea, va bajando 80, 55, 30. Y les recuerdo que se aprueba a partir de 70. De 60 hacia abajo se reprueba. Pero bueno, eso es como información, porque ustedes son tremendamente juiciosos y van a cumplir pues con todos los requerimientos. Bueno, yo creo que hicimos un buen recorrido por lo que nos pide la realización de esta actividad. Muy interesante, es supremamente interesante. Todo esto que tenga que ver con la historia y evolución del hombre, con esos procesos de transformación, cómo se hacía antes, cómo se fue madurando, cómo se fue creciendo, cómo se fue perfeccionando, cómo se fue especializando. Esos temas son apasionantes. Y el tema de la legislación, el tema de la normativización, es un tema tremendamente interesante, importante, porque mientras más sepamos de las leyes que nos regulan, que regulan el trabajo, y somos trabajadores o somos empleadores, o somos gerentes o somos dueños de una empresa, o lo seremos, siempre tendremos que ver con todo esto, de un lado o de otro. Entonces, mientras más sepamos, mejor. Mientras más formados estemos en este tema de la legislación laboral, muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, alguna No, pregunta? profe, no, por mi parte no, muchas gracias. Está muy interesante, ¿verdad? Sí, está bastante largo. Bastante largo, pero interesante. No deja de ser interesante. Pues mira, no nos vamos a complicar la vida. Bueno, yo les hago una buena recomendación. No nos vamos a complicar la vida, porque es que uno a veces se complica la vida, ¿cierto? Nos están pidiendo dar respuesta a las dos preguntas, hacer la línea del tiempo y hacer el mapa conceptual, incluirlo en un informe que tenga esa estructura de un informe escrito, que por supuesto es un informe formal. Hagámoslo ordenadamente, ya sabemos a dónde vamos a buscar la información, tenemos como unos preámbulos o un abrebocas respecto a qué es todo esto del mundo laboral. Pienso que se hizo de manera sencilla, pero se fue muy enfático en qué es a lo que debemos orientarnos, en qué es de lo que estamos hablando. Entonces las cosas están como muy claras. Ánimo, vamos a realizar este ejercicio de una manera muy significativa. Yo pienso que lo duro en esta última etapa, en lo que tiene que ver con estas actividades de humanidades, es empezar, porque una vez ustedes revisen el material, ya lo tienen revisado para todas las actividades, no solamente para la primera, sino para las 4. Y las otras 3 actividades en ese orden de ideas van a ser más sencillas porque ya tienen revisado el material, ya hicieron una primera aproximación a todo el mundo de la legislación laboral, y va a ser muy interesante. Yo sé que con esas 4 actividades ustedes van a quedar súper duchos en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral. Y si no súper duchos, a seguir consultando, a seguir empapándose, a seguir manejando ese tema tan importante, de tanta importancia. No sé si hay alguna otra inquietud. Alejo, Andrea, William, si hay alguna otra inquietud. No, señor.
Perfecto. No, profe, no, por mi parte. Ah, ok. Entonces, no siendo más, agradecerles por participar en este espacio, por su responsabilidad, su compromiso, su motivación. De verdad que tenerlos a ustedes tres aquí es muy importante. Yo de todas maneras hubiese hecho la sesión y igual ahí hubiera quedado grabada, pero que estén ustedes hace que valga mucho la pena, porque son esa motivación, son esos interlocutores con los que estamos realizando precisamente el trabajo. Y bueno, ¿no? Con mucho cariño, con mucha motivación, precisamente pensando en ustedes, en facilitar un poco las cosas. Y espero que sea pues de mucho agrado, de mucho interés, de mucho aprendizaje este ejercicio que van a realizar. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. No siendo más, les deseo un excelente resto de día, un buen descanso para quienes se van a acostar y continuar con mucho entusiasmo el trabajo para quienes tienen todavía un buen rato de trabajo. Entonces, ánimo, vamos para adelante y espero pues ver unos tremendos trabajos y aprender mucho de ustedes también, por supuesto. No siendo más, muchas gracias pues por estar aquí. Listo, profe, buenas noches para todos. Listo pues. Hasta Buenas luego. noches a todos. Hasta luego.